Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están todos? Bienvenidos al webinar sobre la climatización de piscinas que vamos a dar el día de hoy utilizando la tecnología Tecnosolis. Vamos a dar una espera de 5 minutos esperando a que las demás personas ingresen y damos inicio. Dale. Gracias a todos. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos. Mi nombre es Alan Vallejo, soy el coordinador de la línea térmica de la empresa Solaire. Y primero que todo quiero agradecerles por el tiempo que están ustedes invirtiendo el día de hoy en participar en el primer webinar por parte de Solaire que estamos haciendo en la línea térmica. En este caso, el tema que vamos a tratar el día de hoy es el aprovechamiento de la energía térmica solar a nivel nacional, enfocados en la climatización de piscina, utilizando una de las tecnologías, una de las marcas que representamos en Colombia, que es Tecnosolis, los paneles de polipropileno de Tecnosolis. Si tiene alguna duda, alguna pregunta durante la presentación, la puede ir escribiendo en el chat y al final vamos a responder cada una de las preguntas en el tiempo, digamos, que tenemos para la presentación. Si tiene algún problema con el audio, que se congela la imagen, por favor me lo hacen saber ahí con el chat. Y la persona encargada, digamos, que está de moderadora en el webinar, nos podrá solucionar, les podrá brindar el apoyo adecuado. Entonces vamos a iniciar. Voy a compartir pantalla e iniciamos la presentación. Bueno, de nuevo, bienvenidos a todos. Muchas gracias de nuevo por participar. Y el tema que vamos a tratar hoy es la climatización de piscinas utilizando los colectores de polipropileno de la marca Tecnosolis. Pero primero que todo, quiero dar como un recorrido general sobre la energía térmica, que es la energía térmica, cuando para los que pronto no conocen ese tipo de tecnología y ese tipo de energía que podemos aprovechar en este caso. Entonces, ¿qué es la energía térmica solar? Digamos, es la energía, una de las energías renovables, que en este caso se vuelve de gran oportunidad en aprovechar a nivel nacional debido a la geografía en las que nos encontramos y a las temperaturas que podemos, digamos, alcanzar tanto en el día como en la noche. En este caso, es una energía renovable, que en este caso lo utilizamos para la fotovoltaica y en la línea en que estamos en este momento en el webinar, la parte térmica del sol. Y la podemos utilizar ¿para qué? Para muchas funciones, tanto para producir electricidad como para producir calor. Y nos aprovechamos de este calor para poder obtener agua caliente y poder tener diferentes aplicaciones con este uso. ¿Qué ventajas tenemos en aprovechar esta energía renovable? Esta energía que nos brinda el sol. Primero que todo, que por ser una energía renovable, generamos cero polución en la generación, en el aprovechamiento de esta energía. Es una energía natural que es inagotable por el momento y que nos da una gran ventaja, que es una de las grandes ventajas que tenemos en la parte térmica, utilizar la tecnología térmica solar, que es la flexibilidad. Y en eso quiero hacer énfasis en que nosotros podemos plantear un diseño inicial con la energía térmica y podemos de manera modular ir ampliando nuestra capacidad térmica utilizando diferentes medios para poder aprovechar al máximo esa energía térmica solar. La energía térmica, como bien lo conversábamos anteriormente, es una energía que viene de la naturaleza, que viene directamente del sol. Y claro, la podemos aprovechar de diferentes formas para producir energía eléctrica. En este caso, podemos utilizar la biomasa, podemos utilizar la energía eólica, pero también podemos utilizar este calor, esta parte térmica, para producir diferentes funciones, aprovechar este calor
para utilizarlo tanto en la parte doméstica, sería en nuestras casas, en la parte de hoteles, restaurantes, en la parte industrial, llegando a temperaturas bastante elevadas, utilizando netamente la energía del sol, y en la parte recreacional, que es la que nos vamos a enfocar el día de hoy, que es para la climatización de aguas de piscina, que también podemos llegar a juntar con la climatización de jacuzzi. Pero ¿cómo nos llega esta energía? ¿Cómo nos llega justamente esta energía a nuestro planeta? Viene toda esa energía que nos manda el sol directamente del espacio, pero a entrar a nuestra atmósfera empieza a, digamos, a difractar esta energía. ¿Por qué? ¿Por qué medios? Porque tenemos una atmósfera con diferentes capas, tenemos nubes, tenemos polución, tenemos polvo, tenemos objetos sólidos cuando se acerca un poco más a la superficie. Entonces toda esta radiación, toda esta luz que empieza justamente a encontrar obstáculos, por lo que no llega del 100%, digamos que no llega a la atmósfera una fracción, llega a la superficie. Pero ya se depende del tipo de tecnología que utilizamos nosotros en aprovechar al máximo todo este tipo de energía que nos llega primero que todo de manera directa, que es la fracción que nos llega a la superficie, que podemos aprovechar que rebota en las paredes, que se refleja de algunos objetos. Entonces ahí podemos llegar a utilizar el tipo de tecnología adecuada, la más eficiente, para aprovechar al máximo esa fracción de radiación de intensidad que nos está llegando a nuestro equipo, a nuestra área colectora, a nuestra área captadora solar. Y es importante saber en nuestra geografía dónde estamos ubicados. ¿Por qué? Porque no es lo mismo yo utilizar una energía térmica solar en La Guajira que llegarlo a utilizar, por ejemplo, en Bogotá o en el Amazonas, debido a que tenemos diferentes tipos de geografías, diferentes tipos de comportamiento de nuestro clima diferente en diferentes zonas, el cual tenemos que tener en cuenta para poder aprovechar al máximo esa energía que nos está llegando en ese momento. Cuando yo tengo en cuenta qué tipo de energía yo cuento, qué tipo de área yo tengo a mi disposición y qué geografía cuento en ese momento, velocidad del viento, humedad, radiación, tengo unos factores principales para yo poder dimensionar adecuadamente y sacar el mejor provecho de mi tecnología. Por ejemplo, en Colombia, la radiación varía aproximadamente entre 4 y 4.5 kilowatts metro cuadrado día. Digamos, es un promedio, pero sabemos que podemos ir desde 2.5 hasta el 6, que es lo máximo, 6, 6, 7, que podemos encontrar en La Guajira. Entonces, según esos valores, voy a tener unos datos importantes para yo llegar a dimensionar adecuadamente en mi selección de tecnología y en la cantidad de calentadores o captadores solares que yo voy a utilizar para climatizar el agua que yo voy a utilizar. ¿Y qué aplicaciones contamos hoy en día en ese aprovechamiento de la energía térmica? Nosotros desde Solaire, ¿qué manejamos? Tenemos sistemas para el calentamiento de agua sanitaria, porque hablamos que es agua de consumo, agua que utilizamos en nuestras casas para ducharnos, para lavar ropa, para lavar platos, que aprovechamos en el día a día. Lo podemos utilizar desde casa, restaurantes, hoteles, hostales, todo lo que tiene que ver con agua sanitaria. Lo que tenemos para calefacción de espacios, que podemos utilizar con tecnologías complementarias. En este caso podemos utilizar radiadores, serpentines, suelos radiantes, donde hacemos circular agua a altas temperaturas y por medio de tecnologías complementarias, puede ser por corrientes de aire naturales o forzadas, podemos llevar toda esta energía, este calor a los espacios que queremos climatizar. Y lo que vamos a tratar el día de hoy es la climatización de piscinas, utilizando una tecnología específica que es la de colectores de polipropileno de la marca Tecnosolis. ¿Por qué hago énfasis en que vamos a hablar el día de hoy sobre la marca Tecnosolis y los colectores de polipropileno? Porque también podemos climatizar piscinas y jacuzzis utilizando otro tipo de tecnologías, como podemos ver en pantalla. En este caso sería utilizar
la tecnología de tubo al vacío, tubo evacuado, sea de baja presión o con tecnología heat pipe, que son los sistemas presurizados. Entonces, en este caso, yo puedo llegar a utilizar colectores mariposa, que son colectores de 50 tubos que manejamos nosotros con acero inoxidable 304, una mejora que le hemos hecho, digamos, con respecto a la anterior tecnología que estamos manejando en este tipo de colectores, que resiste más la intemperie y la corrosión. Pues un acero inoxidable diseñado para estas aplicaciones, un acero 304, podemos llegar a utilizar estos colectores para poder climatizar grandes volúmenes de agua, lo que son las piscinas, o alcanzar temperaturas altas requeridas en los jacuzzi. Entonces, estos son ideales para ese tipo de climatización, especialmente si utilizan cuando tenemos climas de templados a fríos. ¿Debido a qué? Debido a que los tubos al vacío nos permite aprovechar la radiación que pasa a través de las nubes, la que rebota por su geometría de tubo, permite recibir justamente de diferentes ángulos toda esa energía. Y lo mismo sucede con las tecnologías heat pipe, que en este caso tenemos la misma configuración de tubo al vacío, pero que nos permite utilizar sistemas redes presurizadas debido a su tecnología heat pipe, valga la redundancia. Pero en este caso, si tenemos aguas con químicos, agua por ejemplo con cloro, se recomienda hacer la climatización en sistemas indirectos. ¿Por medio de qué? Por medio de intercambiadores de calor. Esto es un tema que vamos a indagar un poco más a profundidad en el próximo webinar, donde nos enfoquemos en la tecnología de tubo evacuado y tecnología heat pipe para ver los grandes beneficios que podemos llegar a y las grandes aplicaciones de ese tipo de tecnología. Pero por ahora, sigamos con nuestro tema principal del día de hoy, que es la climatización utilizando colectores de piscina Tecnosolis, el cual los podemos evidenciar en la pantalla, que son justamente, podemos llamarlos son paneles, son mantas negras de polipropileno de alta densidad, que nos permite elevar la temperatura de 5 a 8 10 grados centígrados por encima de la temperatura ambiente del lugar. Y según el dimensionamiento, la cantidad de área captadora solar que yo utilice, las condiciones climatológicas y el área superficial de la piscina, puedo llegar a tener un buen rendimiento en mi sistema. Pero ¿qué es en este caso Tecnosolis? Que es justamente la marca, la empresa fabricante y que ha patentado la tecnología que utilizamos hoy en día, que traemos aquí a Colombia. Es una empresa, digamos, que ya bastante años que se han especializado justamente en la evolución de tecnologías, el aprovechamiento de diferentes tipos de materiales y la mezcla de estos. ¿Para qué? Para poder captar la energía del sol, contenerla y poderla transferir eficientemente a un fluido. En este caso es el agua de la piscina. ¿Cuál es el principio que utiliza Tecnosolis? Utilizar sus captadores para poder ampliar el uso, el tiempo de uso de las piscinas durante el día o en las temporadas, digamos, en caso, hablando en países con estaciones, en la temporada de invierno. En este caso, es para mantener la piscina climatizada durante largas horas de tiempo durante nuestro día. Entonces, es una empresa que ya desde 1976 viene desarrollando justamente la combinación, la mezcla de materiales para que sus captadores, sus colectores, sus paneles de polipropileno de alta densidad den un alto rendimiento en la generación de energía que se transfiere en elevación de temperatura en el agua de la piscina y también en la vida útil de esos colectores, que ronda alrededor de los 10 años la garantía de este tipo de colector y vida útil más de 20 años. ¿Y qué ventajas tenemos al utilizar estos colectores? Primero que tenemos una alta resistencia. Es una alta resistencia que nos permite tener, primero que todo, una facilidad al momento de yo instalarlo, en que no voy a tener el riesgo de que por llegar a instalarlo, por pisarlo, se me va a romper, se me va a dañar mi colector, mi inversión va a quedar ahí, para nada. Nos brinda lo que les comentaba ahora, una larga vida útil, y no solo es que tengo una larga vida útil en mi colector,
sino que me da una garantía de fábrica de 10 años, que me da una confianza en que la tecnología sí sirve y que en poco periodo de tiempo pueda llegar a recuperar esa inversión inicial que yo di. Y aparte de que recupero rápidamente mi inversión, voy a tener una cantidad de años donde ya de manera gratis, por decirlo así, casi gratis, voy a obtener sus beneficios. Y en este caso, ¿qué es? La climatización de mi piscina. Es una construcción robusta donde es un material 35% más grueso, pero que sea más grueso no significa que va a ser más pesado, porque es un material, es un panel muy ligero, que digamos una persona puede deslizarlo sobre una superficie común y corriente, es muy flexible y me permite dar justamente esa que es la vida útil más larga del mercado en el momento. Tenemos un alto rendimiento, ¿por qué? Porque utiliza el mismo material en cada área, en cada metro cuadrado de mi colector. Y eso a mí que me garantiza que por cosas de que en el lugar donde yo instalé me creció un árbol y me está dando sombra en cierta parte, el resto que le está dando el sol directo va a tener la misma eficiencia en toda su superficie, por lo que no voy a perder mi generación de energía térmica no se va a ver tan afectada en este caso. ¿Y por qué el último, las grandes ventajas? Libre de mantenimiento. Podemos decir que es un mantenimiento cero, digamos es casi cero, porque el mantenimiento que hay que hacer en estos colectores son dos, principalmente. Netamente de los colectores de polipropileno. Es la limpieza superficial por polvo, por hojas, que le caiga, digamos, algún elemento en la superficie del colector. Solamente es limpiarlo. Y se recomienda cada 5 años darle la vuelta al colector. ¿Y qué es darle la vuelta? Tengo 5 años mi colector con la cara que está recibiendo la luz del sol directa. Cada 5 años es darle la vuelta. ¿Para qué? Para que la cara que no le está dando el sol, después de 5 años empiece a recibir el sol. ¿Esto es para qué? Para preservar la vida útil del colector, para que no pierda eficiencia en su generación térmica solar. Y eso es un bosqueo general de cómo se vería una instalación de un colector de polipropileno de Tecnosolís y los elementos que vemos en la instalación de esto. ¿Qué tenemos? Bueno, y hay que aclarar, una de las grandes ventajas de los colectores de polipropileno es que se adaptan muy bien al cuarto de máquinas, al sistema ya montado en una piscina. Se instala de manera paralela. ¿Eso qué quiere decir? Que yo no voy a intervenir directamente en elementos que vamos a ver después, pero les comento. Podemos, por medio de valvulería, un sistema de control, un área disponible, en este caso sería un tejado, por ejemplo, puede instalar de manera fácil, de manera controlada y de manera muy intuitiva mis colectores de polipropileno, marca Tecnosolís. Entonces aquí, como lo vemos, tenemos lo que es una bomba de piscina, que viene del cuarto de máquinas donde tenemos el filtro, que es muy importante, aunque esto ya tiene que ver con la parte hidráulica de la piscina. El filtro es un elemento muy importante. ¿Por qué? Porque es el que nos va a evitar que contaminantes nos suban a los colectores que tenemos instalados. Es muy importante. Tenemos el sistema de bombeo, tenemos lo que es ya el filtro, tenemos el agua fría justamente que ya viene de la piscina. Sigue, el agua se calienta ya porque va a empezar justamente la transferencia de calor del agua fría, pasa por medio de los colectores, toma toda esa energía que se convierte en elevación de temperatura del agua, se calienta y sale por la parte superior para posteriormente, ¿qué hacer? Se descarga en la piscina. Y eso es un ciclo que empieza a ser continuamente hasta que por medio de un sensor de temperatura y un sistema de control
damos cuenta de que la temperatura que yo seteé, que yo programé como objetivo durante mi diseño, mi dimensionamiento, alcanzó la piscina y me detiene la bomba. ¿Y esto para qué? Para evitar que la bomba siga consumiendo, en este caso, corriente eléctrica, que es lo que al final de mes me cobra. Me dice, ya llegamos a la temperatura, apaga el sistema porque ya hemos climatizado el sistema completo, en este caso. En caso de que la temperatura baje por medio de un diferencial de temperatura, ¿qué hace? Enciende mi sistema nuevamente. ¿Para qué? Para alcanzar la temperatura ideal. Y aquí tenemos un bosquejo general de lo que es el sistema. ¿Qué tenemos? Tenemos la piscina, tenemos un sensor de temperatura que me mide justamente la temperatura de la piscina, en este caso. Por acá vemos el otro sensor, pero ese sensor me mide la temperatura ambiente del lugar. ¿Para qué? Para evaluar si las condiciones climatológicas del momento me permiten a mí, le permiten al sistema, que permiten al sistema elevar las temperaturas, los grados centígrados necesarios para elevar la temperatura de este volumen. Y tenemos aquí ya lo que digamos el cuarto de máquinas, que tenemos la bomba, tenemos el filtro, y aquí tenemos la unidad de control, que es la cabeza para poder encender y apagar todo mi sistema. Tenemos lo que vemos aquí serían los colectores. Tenemos en este lado lo que sería una válvula quiera vacío, que es muy importante. Y ya tenemos, digamos, las válvulas de chequeo, que es para justamente asegurar que los sistemas o no haya retornos de agua, evitar los golpes de ariete, también evitar, en este caso, protecciones del filtro para que no le entre agua caliente de pronto por algún retorno. Lo tenemos acá. ¿Y cómo funciona? Sale el sol, en este caso tenemos nuestra agua fría en la piscina. Estos sensores, ¿qué dice el sensor? Salió el sol, la temperatura de la piscina está fría, no hemos llegado a la temperatura que hemos seteado en nuestro controlador. Entonces, ¿qué le manda la señal al controlador? ¿Para qué? Para que por medio de un contactor encienda la bomba. La bomba se enciende, el actuador se activa, está una válvula de 3 vías, que en vez de enviarme el agua justamente por este lado, que sería el circuito cerrado de la piscina, me envía el agua de la piscina a los colectores. Los colectores ya han recibido sol, en este caso ya se han calentado y empieza el agua a fluir, tomando esa energía almacenada en cada uno de los colectores, en cada uno de los paneles. ¿Qué hace esto? Que su temperatura se eleve. Al elevarse la temperatura, en este caso, al elevarse la temperatura, vamos por acá, al elevarse la temperatura, su densidad del agua cambia. Además, también contamos con una presión que viene desde la bomba. El agua empieza a fluir de manera vertical. Aunque nosotros aquí, digamos, visualmente vemos que están uno al lado de otros, uno puede llegar a pensar que están conectados en serio, pero no. Si miramos un poco más, vemos que es una tubería principal que vemos acá abajo, que en este caso es de pulgada y media, y el agua empieza a subir de manera vertical. Entonces, estas conexiones son conexiones en paralelo. ¿Qué sucede después, posteriormente? El agua se ha calentado, se ubica en la parte superior, y es en la parte superior donde yo tengo conectado mi tubería de descarga. Esta tubería de descarga va conectado justamente a la tubería de descarga que yo ya tengo instalado, que yo ya tengo diseñado en la piscina. Entonces lo que yo hago es adaptarme a esta tubería ya de descarga. Esa tubería de descarga ya va directamente, por ejemplo, a los inyectores de cada una de las piscinas. Entonces, y ese ciclo lo hace hasta que las condiciones, lo puede hacer hasta tenemos dos opciones en que el sistema se para. La primera es que la temperatura de la piscina ya subió, mi sensor de acá, por ejemplo, de acá ya dice, ya llegamos a la temperatura ideal, apágueme el sistema porque no quiero seguir consumiendo más corriente de la bomba, porque ya llegamos a la temperatura de diseño. O la otra opción es que empezó el sistema, amaneció con un día espectacular, pero de un momento a otro se nubló y empezó a llover fuertísimo,
por la que la temperatura ambiente descendió. Pero como veníamos calentando la piscina empezó a ganar grados de temperatura. Entonces, ¿qué hace el sensor? Sensa, dice, la piscina está caliente, tiene unos grados de temperatura superiores a lo que estoy sensando por medio de ese sensor en el ambiente. Entonces, lo que hace inmediatamente dice, no hay condiciones en el ambiente para yo seguir aumentando la temperatura en la piscina, por lo que no vale la pena seguir consumiendo, seguir la bomba encendida, porque no vamos a ganar nada. Antes vamos a perder temperatura, porque el ambiente está más frío. Entonces, lo que hace es inmediatamente apagar el sistema para preservar esa temperatura que hemos ganado en la piscina durante las horas de sol activas, en este caso. Después, ya volvemos a las condiciones normales. El sistema siguió funcionando. Se fue. En este caso ya llegó 6 de la tarde. El sol, ya no tenemos sol. La temperatura ambiente bajó porque ya calentamos la piscina. ¿Qué hace inmediatamente el sistema? Apaga la bomba y en este momento todo el volumen de agua que teníamos en los colectores por gravedad empieza a descender. Aquí es importante el uso de la válvula quiebra vacío, porque como pueden ver, eso es, digamos, es un sistema que está conectado desde la piscina, tubería de la piscina y descarga dentro de la piscina. Entonces, todo este volumen de agua por gravedad empieza a caer, pero como tenemos un sistema cerrado, todo este volumen de agua cae y este espacio acá se empieza a llenar con aire. Si tenemos grandes volúmenes de agua que empiezan a caer, empiezan a arrastrar aire, si yo no tengo una válvula que le permita el ingreso de aire a ese sistema, se van a generar vacíos, se van a generar succiones. Y se han visto casos donde la tubería, por este tipo de succiones de vacío que se generan al no tener válvulas de vacío, empiezan a colapsar. Especialmente se colapsan en los tramos donde tenemos uniones o donde se ha modificado esto. Es muy raro que suceda, pero porque sucede cuando tenemos o la tubería ya lleva mucho tiempo y se ha fatigado, o movemos grandes volúmenes de agua en la parte de descarga. Entonces, ¿qué se vende y qué se recomienda en la instalación de su sistema? La válvula quiebra vacío. ¿Por qué? Porque en el momento en que ya se apagó el sistema, el agua empieza a descender por gravedad, la válvula se abre, permitiendo el ingreso de aire para evitar que esto se generen succiones en el sistema. Es importante, por eso la válvula quiebra vacío. Y como lo pueden ver aquí, ya se empieza a descargar, se empieza a drenar hasta donde el agua llega como a la presión ideal del sistema que tienen ahí de diseño, y queda netamente el sistema. No le va a ingresar aire a la bomba para nada porque justamente está por debajo de los niveles de la piscina. Ya cuenta, digamos, con su red hidráulica, no se ha modificado para nada, por lo que en esa parte del tema hidráulico de la bomba no hay ningún inconveniente. Es importante tener en cuenta eso. Entonces, aquí, lo que les comentaba al principio, es un sistema que se adapta al cuarto de máquinas por medio de ¿qué? Por medio de un actuador, una válvula 3 vías, que después del filtro lo que hacemos es intervenir esta tubería, nos conectamos con una válvula 3 vías, un actuador, y este actuador es manejado por medio de un controlador. Controlador con 2 sensores. ¿Qué agregamos adicional? Tubería de subida de alimentación a los colectores. Agregamos los colectores en un área disponible y agregamos válvula quiebra vacío y tubería de descarga que se adapta, que se agrega a la tubería de descarga del sistema de la piscina original. Es importante. Y al final esto es lo que tenemos. Un sistema ya descargado. Como pueden ver aquí, el agua de la piscina cambió de color, simulando de que aumentó su temperatura, y hasta que la piscina vuelva a perder un poco de temperatura, los sensores
midan ese diferencial del agua de la piscina y el ambiente y enciendan la bomba para otra vez hacer la transferencia de calor del agua fría con los colectores solares que están recibiendo toda esa energía del sol. ¿Qué consideraciones debemos tener en este caso? Si tienen dudas sobre la explicación que les acabo de dar, alguna pregunta que les ha sucedido, que les ha ocurrido en sus montajes, o que tengan proyectos en el momento, pueden irlas escribiendo en el chat para al final leerlas, responderles. De igual forma, al final van a tener los datos míos, donde se van a poder también contactar en cualquier momento, vea, por WhatsApp, por llamada telefónica o por correo electrónico, que personalmente los atenderé. Pues continuemos. ¿Qué consideraciones hay que tener para este tipo de sistemas? Es importante tener en cuenta de que nosotros somos un sistema complementario. Un sistema complementario que dependemos netamente de la energía del sol. Por eso es importante, por eso quiero ser como el barrido general y rápido de que la energía del sol, el aprovechamiento de la energía térmica y el diferente comportamiento de esta energía a nivel nacional, que podemos variar por regiones, por ubicación, si estamos en una montaña, o sea, puede variar mucho. Hay que tener justamente ese tipo de consideraciones presentes. Por lo que es la inclinación, es importante para el tipo de sujeción que yo voy a utilizar, aunque esos colectores se sujetan por anclaje, digamos que pueden adaptarse a diferentes tipos de geometría, de áreas disponibles, porque son muy livianos, se adaptan y se acoplan por sujeción, por bridas metálicas. Es importante también saber que depende de la inclinación que yo voy a tener, puedo llegar a generar sombras o qué objetos alrededor mío me van a generar sombras para yo tener en cuenta en este caso. Y también algo muy importante, y puede decir que no, es que la pregunta suena boba o la respuesta sobraba, pero les digo que no. Cabe aclarar, nuestra fuente de energía es el sol. Nosotros vamos a tener la climatización, ese aprovechamiento de esa energía térmica durante el día, durante las horas de sol activas, las horas de sol disponibles. Eso quiere decir que en las noches yo no voy a tener la capacidad de utilizar mi sistema, en este caso de colectores Tecnosolid de polipropileno, para llegar a climatizar, a aumentar la temperatura de la piscina. Por eso nosotros sugerimos que en horas de la noche, en horas de no uso de la piscina, utilizar lo que se llama las mantas térmicas. Aparte de que estas mantas nos sirven para preservar todos los químicos de la piscina, me ayudan a mí para reducir las pérdidas de temperatura al ambiente. Esa temperatura que yo durante el día gané, no perderlas durante la noche. ¿Por qué? Porque en la noche yo no tengo mi fuente que me va a generar más calor. Entonces, ¿yo qué hago? Preservo esa temperatura durante la noche, qué pena, para el otro día hacer un gasto energético menor. Me explico. Yo durante el día empecé con mi temperatura de 20 grados centígrados. En el día, con muy buenas condiciones climatológicas, llegué a 26, 28 grados centígrados. Cayó la noche y yo no cubrí mi piscina. Bajó la temperatura, esa temperatura de la piscina se empezó a perder. Puedo llegar a perder de 3 a 5 grados centígrados en condiciones normales, digamos, de la noche. Y eso contando que de pronto no hizo una helada o no aumentó la velocidad de los vientos, no llovió, porque puedo llegar a perder más temperatura. Entonces el otro día perdí 5 grados centígrados, ya empecé mi día con 23 grados centígrados y mi objetivo son 28. Entonces mi sistema tiene que volver de 23 grados centígrados a alcanzar nuevamente los 28 grados centígrados, por lo que tengo que tener más tiempo mi bomba encendida, consumiendo corriente eléctrica. ¿Para qué? Para alcanzar los 28 grados centígrados de diseño, de temperatura de confort en mi piscina. Pero ese día alcancé nuevamente mi temperatura de 28 grados centígrados, pero en la noche sí decidí tapar con un cobertor mi piscina.
durante toda la noche lo coloqué con cobertor y en vez de perder 5 grados centígrados, solo perdí 1 grado centígrado. 1 o 2 grados centígrados perdí. Entonces al otro día inicié mi día con 26 grados centígrados. Por lo que listo, mi bomba me enciende, pero por un periodo corto mucho menor, porque ya son 2 grados que yo debo elevar la temperatura de mi piscina para llegar a la temperatura de confort en la que se diseñó mi sistema. ¿Eso en qué, a la larga, en qué me representa a mí? En un ahorro económico. Ya en vez de tener encendido la piscina, la bomba de la piscina, por 4 o 5 horas, la encendí por 1 hora. ¿Eso qué me representa a mí? Menor consumo, que al final de mes voy a pagar menos por lo que se encendió esa bomba. Eso se representa eso. Entonces, por eso es súper importante tener estas consideraciones en cuenta al momento de ustedes diseñar y plantear los proyectos de climatización de piscina. ¿Por qué les digo ustedes? Bueno, les comento, para los que no saben, ustedes a Solaire, ustedes les pueden presentar, me dicen, Alan, tengo un proyecto de una piscina, yo te pido los datos, yo te comparto el dimensionamiento, es decir, tantos colectores, sea Tecnosolís, sea Dual Vacío, sea HeatPipe, Mariposa, según la tecnología que seleccionemos. Les paso justamente la cantidad, cómo se dimensionó según los grupos de colectores que se van a utilizar y ustedes presentan el proyecto. ¿Por qué hago de pronto énfasis en esto? Porque al final tengo entendido que ustedes tuvieron que haber ingresado un correo electrónico para poderse inscribir a ese webinar. Al final de esa semana, entre esa semana y la otra, les vamos a compartir un formato que lo que ha querido buscar Solaire es para poder diseñar, dimensionar colectores, en este caso Tecnosolís de polipropileno, teniendo este tipo de consideraciones presentes para decirles cuántos colectores ustedes requieren hacerlo, que es lo que vamos a hacer al final de este webinar, cómo ingresar los datos, y se les va a enviar un instructivo. Entonces, a los que ingresaron el correo electrónico, al final de esa semana, la próxima semana se les estará llegando el formato con el instructivo de cómo dimensionar utilizando colector de polipropileno, la climatización de piscinas. Entonces, continuemos. Para diseñar el sistema térmico, y lo hago hago énfasis de pronto a los proyectos que apenas están iniciando, es decir, que no tienen construido la piscina, es importante tener en cuenta que toda la parte hidráulica es un factor súper importante para yo poder ya ir a instalar mis colectores térmicos. ¿Por qué? Porque yo necesito mover una cantidad de agua, de flujo de agua, un caudal a mis colectores para poder obtener mayor eficiencia en ese sistema. Y toda la red hidráulica de mi piscina me debe garantizar que van a haber las mínimas pérdidas posibles. ¿Para qué? Para sacar el mayor provecho a todo ese sistema. Por eso digo que es un sistema complementario. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la parte hidráulica, que es fundamental en la piscina. Tengo la parte de control para automatizar y evitar los excesos de consumo, por ejemplo, de mis bombas, y la parte térmica solar, que es donde tenemos que tener en cuenta el muy buen dimensionamiento según las condiciones iniciales del proyecto. Esto agreguemos lo que el tipo de tubería, las válvulas adecuadas, del material adecuado para también evitar a futuro problemas por elementos. Un ejemplo clásico, utilizar valvulería de acero galvanizado, hierro galvanizado, para evitar justamente con el tiempo incrustaciones o taponamientos. Ese es un ejemplo, digamos, de al momento de yo diseñar un sistema térmico solar, tener en cuenta que no solamente estoy diseñando mi sistema térmico solar, sino que yo estoy diseñando ya un complemento de unos sistemas que ya deben estar establecidos o que se deben establecer para yo poder ya plantear mi sistema térmico solar. Y ahora sí, digamos, vamos a pasar
de pronto a lo que es el fin de este webinar, que es yo cómo dimensiono, cómo planteo de cuántos colectores voy a utilizar. Iniciamos de que yo planteo utilizar colectores de polipropileno cuando tengo temperaturas templadas a cálidas, en este caso, o cuando tengo temperaturas ya frías, pero que sí o sí voy a necesitar sistemas complementarios para mi piscina. Cabe aclarar que todo sistema térmico solar no está diseñado para suplir el 100% de la demanda de agua caliente, sea agua sanitaria, sea agua o agua de piscina, que es lo que estamos utilizando ahora, lo que queremos dimensionar. Por eso siempre se recomienda tener una fuente de respaldo. ¿Por qué? Por algo muy sencillo, que lo comentamos anteriormente. Dependemos netamente del sol. Si ese día, por cosas, hubo mucha nubosidad o empezó a llover e hizo una helada durante el día, mi sistema de climatización, su rendimiento se va a ver afectado. Por lo que siempre es importante contar con un respaldo, en este caso de energía convencional, sea una bomba de calor, sea un sistema netamente eléctrico, un sistema gas, para suplirme esa necesidad, un backup, un respaldo para esos días. Cuando personalmente yo planteo el dimensionamiento de los colectores de polipropileno, de los colectores Tecnosolís, yo planteo para llegar netamente con las condiciones ideales del día, poder llegar a temperaturas de confort de 26 a 30 grados centígrados, utilizando netamente los colectores. Con alguna recomendación que es la manta térmica en las noches, ¿para qué? Para preservar esa temperatura o para aumentar esa temperatura en las ganancias térmicas, reduciendo las pérdidas de temperatura. ¿Cómo se puede plantear también? Listo, planteamos menos colectores de polipropileno, menos colectores Tecnosolís, y que utilizando la manta térmica vamos a llegar a la temperatura de confort. Eso es otra opción. Pero dependemos mucho, en este caso, de la cultura de uso y de que el cliente final, en este caso el usuario, sí o sí utilice la manta térmica durante las noches. Porque puede llegar a que no lo utilice 1, 2, 3 días y diga, no, mi sistema no me funcionó. Cuando desde un principio se planteó el sistema utilizando sí o sí la manta térmica, que es súper importante para reducir esas pérdidas de temperatura. Digamos, es como un pensamiento que hay que tener muy claro al momento de plantear proyectos en climatización de piscina. Entonces, ¿cómo iniciamos para dimensionar, después de decir vamos a trabajar con colectores de polipropileno Tecnosolís? ¿Cómo iniciamos? El paso 1, ¿cuál es? El paso 1 es calcular el área superficial de la piscina. ¿Y por qué el área superficial y no el volumen? Porque en este caso, todas las pérdidas de temperatura, más bien, la mayor cantidad de pérdidas de temperatura que se dan en una piscina, se dan en la superficie. Justamente, sean por evaporación o por convección. El mayor porcentaje de las pérdidas de temperatura se dan netamente por el área superficial, por la superficie. Ya por las paredes del interno de la piscina, el porcentaje es mínimo, es bajo. Eso sí, si tenemos, digamos, un buen sistema, un buen diseño interno de la piscina, las pérdidas de temperatura son bajas internamente y por eso el Tecnosolís se dimensiona con el área superficial. Otros sistemas sí, si utilizamos el volumen, con otros sistemas, por ejemplo, con los tubos evacuados, con los mariposas utilizamos el volumen, que es otro tema que vamos a tratar en el próximo webinar. Entonces empezamos calculando lo que es el área de la superficie de la piscina, el área superficial, en este caso. Segundo paso es tener en cuenta la temperatura ambiente y la temperatura de la piscina sin climatizar. Es importante tener estos datos porque de ahí partimos para poder estimar qué tanta temperatura vamos a alcanzar, los 5 a 8 grados centígrados que podemos llegar a aumentar en mi sistema.
Las medidas del panel que voy a utilizar, en este caso el colector Tecnosolís, Solaire maneja dos medidas que están en pies, de 4x10 y 4x12. Tenemos dos medidas, entonces es importante seleccionar qué tipo de medida vamos a utilizar, qué tipo de colector, que varía mucho también según el área disponible que yo tengo para instalar. Velocidad del viento y sombra de la zona es importante tener en cuenta presente, debido a que no es lo mismo yo, digamos, ir a instalar, por ejemplo, Armenia, en una zona que está en la falda de una piscina, es decir, una piscina, la falda de una montaña, qué pena, a una zona alejada de la montaña. ¿Por qué? Porque justamente en estas faldas las corrientes de viento, por lo general en horas de la tarde, cuando empieza a caer la tarde, las velocidades aumentan. Esas velocidades del viento que han aumentado me generan mayor pérdida en la superficie de la piscina. Entonces es importante tener eso presente. Esto es una imagen del Excel que ahorita les voy a compartir la pantalla para ingresar los datos. Lo vamos a hacer de manera muy intuitiva, muy rápida, muy fácil. Es el mismo formato que posteriormente con un instructivo se les va a compartir al correo electrónico, con el paso a paso y el por qué se agregan este tipo de información. Eso le hemos agregado como una tabla de un subtotal donde ustedes pueden agregar sus valores y entregar una precotización en sus proyectos para que sea, digamos, de manera rápida, y también información que les comentaba de los caudales recomendados mínimos y máximos que podemos llegar a obtener según la cantidad de colectores que tenemos. Es importante esto. ¿Por qué utilizar este tipo de información técnica, sabiendo que hay programas, sí, pero también Solaire es consciente de que no todas las empresas tienen la capacidad de invertir en un programa, en un software para dimensionar sistemas térmicos solares, sabiendo que, digamos, puede que no sea el día a día de la empresa. Para nadie es un secreto que la energía térmica solar a nivel nacional apenas está en crecimiento, y lo que queremos hacer, lo que quiero hacer con Solaire es llegar a generar esa confianza de que la energía térmica solar sí funciona. Entonces, ¿qué ha desarrollado Solaire? Con fórmulas matemáticas, compañía con lo que es el fabricante, se ha diseñado un sistema para dimensionar adecuadamente este tipo de tecnologías y sacar el mejor provecho, de que sea una información libre, fácil e intuitiva que pueda utilizar cualquier empresa al momento de dimensionar los sistemas. Entonces, ya teniendo estos pasos, voy a dejar de compartir pantalla un segundo para compartirles la tabla de Excel como lo van a ver ustedes en sus computadores. Aparte de eso, van a tener unas leyendas que les va a explicar cada ítem, qué significa, y el instructivo de cómo llenar la información. Y vamos a hacer un ejemplo práctico para que hagamos el dimensionamiento. Listo, este es el Excel que ustedes van a recibir. Va a ser un poco más organizado porque está modificando. Un segundo. Donde van a hacer ese tipo de información. Y aquí, ¿qué información vamos a tener? Bueno, ustedes aquí pues van a ver que aquí tengo otro tipo de ventanas, que estos también son otros cálculos
que se utilizan para lo que son los colectores mariposas para jacuzzi, para piscina, y los colectores heat pipe de 20 tubos con concentradores solares que tenemos para diferentes tipos de aplicaciones. Posteriormente se les dará un instructivo a cada uno de estos cálculos para que ustedes puedan, digamos, dimensionar los sistemas. Te voy a aclarar que ustedes cuentan, en este caso, cuentan con Solaire para el dimensionamiento de sus proyectos, aunque somos una empresa comercializadora que no brindamos el servicio de instalación. En la parte térmica nos apoyamos con el dimensionamiento de la cantidad de colectores y la selección de la tecnología adecuada para sus proyectos. Entonces, iniciamos. Iniciamos con la temperatura de la piscina sin calefacción, sin climatizar, la temperatura ambiente promedio y el área superficial de la piscina. Entonces aquí ya tenía un ejemplo. Estamos en un lugar, en una ciudad, donde la temperatura ambiente es de 23 grados centígrados y cuando se mide la temperatura en la piscina es de 20 grados centígrados. ¿Qué suele suceder cuando tenemos días buenos de sol? La piscina me funciona como un recipiente de almacenador de energía, en este caso de agua caliente. Entonces, uno puede llegar a encontrar que la temperatura de la piscina puede ser mayor que la temperatura ambiente. Pero cuando se toma la temperatura, por ejemplo, a veces iniciando el día, suele estar de 2 a 4 grados por debajo de la temperatura de la piscina, que eso fue, digamos, un caso real de un proyecto, cual se estaba dimensionando. Entonces tenemos temperatura sin climatizar de 20 grados, la temperatura ambiente de 23 a 24 grados centígrados en la zona, y tenemos un área, en este caso vamos a ver los datos, era de, aquí ya voy, 68 metros cuadrados era la piscina, y aquí tenemos un factor de corrección por temperatura o profundidad. Es un factor que se recomienda que cuando la piscina supera el 1.5, se aumenta, digamos, el factor, en este caso el porcentaje de corrección. Después de 0.5, digamos, se va agregando hasta, qué pena, agregando el factor de corrección, en este caso, de la piscina. Digamos que eso en el instructivo se les va a agregar para tener, digamos, como un factor para yo llegar a calcular o a corregir según esa profundidad de la piscina. En este caso no tenemos corrección. Y aquí me empieza a colocar un área colectora. Pero estos datos, ¿de dónde vienen? Vienen un poquito de acá abajo. Un segundo. A ver si lo logro. Que es donde yo selecciono el tipo de colector que yo voy a utilizar. Entonces yo aquí puedo seleccionar o utilizo colector de 4x10 o utilizo un colector, segundo, o utilizo un colector de 4x12. Entonces, aquí justamente empiezo a variar la cantidad de colectores y es en estos. Y en esas dos celdas donde yo voy a evaluar qué temperatura yo puedo llegar a estimar sin cobertor y con cobertor. Sin cobertor y con cobertor. En este caso. Entonces yo aquí pues, justamente empiezo a evaluar la cantidad de colectores que yo voy a utilizar y qué temperatura yo puedo llegar a estimar o a esperar. Con un limitante justamente
de los 5 grados, de 5 a 8 grados por encima de la temperatura de la piscina, de la temperatura ambiente. Entonces yo empiezo a evaluar, empiezo a mirar con cuántos colectores yo empiezo a aumentar mi temperatura y evaluar qué me sale a mí más, qué me sale a mí más con mayor rendimiento y qué temperatura yo puedo llegar a estimar o a esperar, teniendo otras consideraciones presentes, como cuáles, el área disponible para yo utilizar. ¿Y yo dónde veo esa área? Empiezo a ver en estas dos celdas. El porcentaje del área colectora con respecto al área de la piscina y la área colectora que yo voy a requerir para esta cantidad de colectores, de esta cantidad de paneles. ¿Y cómo juego acá? Directamente desde acá, el área del panel. Y aquí yo tengo una preliquidación que fue algo que agregué para tener mis datos presentes, de ir mirando cómo me varía el precio según mi cantidad de colectores. Pues aquí empiezo a evaluar datos iniciales, área que yo debo utilizar según mi selección de qué medida de colector voy a utilizar, el incremento que yo puedo esperar con manta y sin manta, y los resultados que yo puedo llegar a estimar según mi sistema de climatización. Digamos que esa es la zona de cálculo. Después de yo seleccionar mi tipo de colector, me va a decir cuántos kits pueda requerir, que digamos, son los elementos de conexión panel a panel, cuántos kits de sistema voy a necesitar, cuánta reata, cuántas válvulas quiebra vacío y combo controlador. Eso es para tener la preliquidación. Pero aquí es importante, porque aquí yo voy a seleccionar qué tantos colectores por hilera, por configuración voy a utilizar. Es importante saber que yo solo puedo conectar un colector tras otro hasta la cantidad recomendada de 9 colectores uno al lado del otro. ¿Para qué? Para reducir las pérdidas hidráulicas. En este caso, entonces se recomienda por fábrica utilizar máximo hasta 9 colectores en hilera, y después de 9 colectores crear otra hilera, que es lo que tenemos acá, absorbedores por hilera. ¿Cómo recomiendo yo hacerlo? Y va muy de la mano de un balance hidráulico, ya en la parte hidráulica. Hacerlo, digamos, por simetrías, por números. En este caso tenemos 14 colectores. Yo haría 2 hileras de 7 colectores. 2 hileras de 7 colectores para reducir las pérdidas hidráulicas y tener un buen balance hidráulico en mi red hidráulica. Entonces, como pueden ver aquí, número de hileras fueron 2, y el número de hileras va muy relacionado con la cantidad de kit sistemas que voy a utilizar. ¿Qué son los kit sistemas? Son los kits que me permiten adaptar mi tubería principal que viene del cuarto de máquinas a mi hilera de colectores. En este caso, a mis 7 colectores que voy a conectar en una hilera. Esto adicionalmente me influye en lo que tiene que ver con la reata. Es necesario una sola válvula que era vacío por sistema y un solo sistema combo, solo sistema combo controlador para manejar todo mi sistema de climatización. Solo necesito un sistema de control. ¿Por qué? Porque solo necesito medir la temperatura de la piscina, necesito medir la temperatura del ambiente. No necesito nada más. Ya estos son informaciones generales del dimensionamiento y las medidas de mi colector. Y paso a la otra página, que es anexo 1, donde voy a tener esta información. Que más de uno ya la conoce, que son las preofertas, por decirlo así, que les comparto los predimensionamientos, que les comparto a más de uno, donde tenemos los datos de entrada, que son los datos de la piscina que ingresamos anteriormente, la temperatura estimada que voy a utilizar con esa cantidad de colectores, y ven las unidades de cada uno de los elementos con su valor, se le agrega el IVA y está el subtotal y el total que van a estar acá. Adicional a eso, ¿qué se le agrega? Lo de información de la bomba. Información de la bomba, ¿qué es? ¿Qué caudal mínimo me tiene que generar la bomba
cuál sería el caudal recomendado para utilizar los colectores y cuál sería el máximo caudal que voy a utilizar en mi sistema. Los colectores de Tecnosolís se recomienda un caudal recomendado por colector de 5 galones por minuto. Es importante tener en cuenta un principio muy rápido de captar. Entre más rápido yo hago pasar el flujo por mi área captadora solar, menor tiempo va a estar en contacto el agua y la zona caliente. Entonces, ¿yo qué tengo que asegurar? Que el agua que pase por los colectores pase en el tiempo adecuado, el tiempo óptimo para absorber esa energía que tiene ya el captador, elevar su temperatura y climatizarme en la piscina. Entonces, por eso siempre lo recomiendo. Maneje el rango desde el mínimo al recomendado, que el mínimo son por lo general 3 galones por minuto por colector. Eso es lo que se maneja en este caso. Entonces, esta es la información que yo agregué acá, el cual yo empiezo a variar. No, que yo voy a hacer una configuración de 7 acá y voy a colocar 7 acá. Es válido, también lo pueden hacer. Y claro, y él los va a modificar y los va a evaluar, les va a decir cuántos colectores ustedes requieren. Por ejemplo, aquí ya coloqué 16 colectores. Ah, pero es que yo quiero mayor temperatura solamente con los paneles. Pues claro, empiezo a aumentar colectores. Y así sucesivamente. La idea justamente es llegar ya a agregar un poco más de factores adicionales como el área disponible, las distancias que yo voy a incurrir de pronto desde mi colector al cuarto de máquinas o a la piscina. Entonces ya empieza justamente, les digo, eso es solamente la parte de climatización. Hay que evaluar área superficial, cuánta área tienen disponible, el tipo de estructura que van a utilizar, las distancias que van a manejar desde la parte colectora a la piscina, qué tipo de bomba ustedes tienen, si cumplen con el caudal, que no sea máximo, que no hay ningún problema. Entonces yo puedo justamente ya dimensionar, sugerir en este caso, y con estos dos datos ustedes pueden partir para proponer al cliente cuál va a ser la temperatura que ustedes van a estimar con ese sistema, teniendo estas condiciones iniciales de 20 grados en la piscina y 24 grados en el ambiente y un área superficial, en este caso de 68 metros cuadrados. Ustedes aquí colocan sus datos, sus precios y le pueden entregar esto, la preliquidación, digamos, la preoferta al cliente final, diciendo que tenemos los paneles aquí 4x12. Bueno, aquí les muestro que aquí está oculto el mostrar, por ejemplo, el 4x10, el 4x10, y usted va manejando aquí según la cantidad. Si eligen 4x10, lo modifican desde acá, que sería 20, y él automáticamente los coloca acá según su precio, el precio que ustedes manejan. Y ya les modifica absolutamente ya todo si es la rata, la cantidad de rata, que depende de la cantidad de colectores que ustedes van a utilizar. Y estos por lo general ya siguen siendo uno. Esto es una válvula check medidora de flujo que la pueden evidenciar en nuestro catálogo, que me permite que va justamente después del filtro, que es una válvula check antirretorno, y que además me permite visualizar mecánicamente, porque es una compuerta, cuánto es el flujo, cuánto es el caudal que estoy manejando en mi sistema, que va directamente a mis colectores. Es muy útil justamente para conocer cuánta agua estoy enviando a mis colectores y poder evaluar el rendimiento de mi sistema. Y esto ya son la información de la bomba que les comenté anteriormente, para comprobar qué tipo de bomba tengo en mi cuarto de máquinas o qué tipo de bomba voy a utilizar en la construcción de mi piscina, teniendo en cuenta que voy a partir inicialmente construyendo mi sistema térmico solar. Este es el formato que se les va a compartir a ustedes a los correos que ingresaron en la inscripción de este webinar.
Si tienen alguna pregunta o alguna duda y de pronto no la escribieron en el chat, pueden escribirme en mi WhatsApp, que les voy a compartir ya la última. Donde van a tener justamente acá mis datos. Este es mi número telefónico, me pueden llamar, donde tengo WhatsApp, y mi correo electrónico donde me pueden escribir cualquier duda, cualquier proyecto que ustedes tengan, cualquier cotización que ustedes tengan. Es importante saber que cuentan con el servicio de dimensionamiento, la calidad de Tecnosolides, digamos, da la confianza y una garantía por defectos de fábrica de 10 años. Hace poco se le hizo mantenimiento a un sistema que tiene 15 años, donde no se había cambiado en un solo colector. Solo se cambió uno porque le cayó justamente una palmera, la punta de una palmera y lo perforó. De resto, digamos que un sistema que ha funcionado completamente. No se le había hecho el cambio, entonces se le sugirió al cliente hacer el cambio. Digamos, se hizo acompañamiento porque nosotros no hacemos instalaciones, sí, aclaro. Hizo el acompañamiento de ese mantenimiento. Y un sistema que funciona muy eficientemente. Los retornos de inversión son realmente muy rápidos, van de 1 a 2 años con respecto al tipo de tecnología que se está utilizando actualmente para climatizar piscinas. Por ejemplo, si es gas, el costo del equipo, el mantenimiento y el consumo mensual del combustible. Si es una bomba de calor, prácticamente es lo mismo. El costo del equipo, el mantenimiento del mismo, el uso del mismo. Igual cabe aclarar que son sistemas que sirven de complemento. Yo puedo utilizar mi sistema térmico solar y complementarlo con una fuente de gas para mantener la temperatura, por lo que el consumo de gas se va a reducir porque ya no voy a utilizar mi gas para elevar temperatura, sino solamente para mantener. Entonces, digamos que ahí ya empieza a aplicar todo lo que tiene que ver con un sistema híbrido, la ingeniería en este caso, para tener un sistema totalmente confiable con bajo costo operativo. Entonces, muchas gracias por su participación. En este momento vamos a iniciar en la lectura de algunas preguntas para responderlas. Bueno, Jesús pregunta que si vamos a compartir el PDF de la presentación. Esta es una grabación, se va a subir justamente a nuestras redes sociales, donde van a poder mirar esta información, y las memorias de la presentación también se van a compartir posteriormente a los correos de la inscripción, en este caso. ¿Cuál es la diferencia entre utilizar los placa plana y este tipo de colectores? Es importante en los placa plana, por lo general, el serpentín interno utiliza lo que es cobre. Utilizan cobre. El cobre cuando tiene, y lo comentamos justamente cuando hablamos del heat pipe. El cobre con el tiempo, al entrar en contacto en agua, con químicos, en este caso con cloro, con el tiempo empieza justamente a manchar el agua de la piscina y se empieza a comer el material. Por lo que la vida útil de esta tecnología en el tiempo se ve acortada, se ve afectada
por ese tipo de efecto que ocurre entre el material y los químicos. ¿Cómo se puede utilizar ese tipo de sistemas? Utilizamos intercambiadores de calor para que sea una transferencia, una climatización indirecta. Hago pasar lo que es el agua por mis colectores placa plana, por mi intercambiador de calor de placas y por el otro lado hago pasar el agua a la piscina. Y puedo justamente generar mi climatización. En cuestiones de eficiencias, depende mucho de la tecnología. Nosotros utilizamos tecnología placa plana Calpac, donde su eficiencia ronda alrededor del 79-80%, son muy eficientes, muy livianos, y justamente también de las condiciones climatológicas del lugar, porque le digamos, placaplanas tienen muy buen rendimiento, pero cuando tenemos justamente zonas frías, su rendimiento baja un poco. Cabe aclarar que pueden llegar a ser un poco más favorables con respecto a las pérdidas por convección, en este caso por viento, que se pueden llegar comparado con el de polipropileno, con el placa plana. ¿Por qué? Porque el polipropileno vemos que justamente es un panel, es un colector totalmente abierto al ambiente, que es justamente expuesto al ambiente, por lo cual corriente de aire puede llegar a generar mayor índice de pérdida que un placa plana. Pero Tecnocelular lo ha diseñado justamente para reducir estas pérdidas porque todo se concentra en los ductos internos del colector de polipropileno. Justamente todas las energías se concentra en los ductos helicoidales internos del colector. Que si la tabla de Excel será compartida, sí, será compartida al final de esta semana. La próxima semana estaremos compartiendo la tabla de Excel, donde se hará como la explicación de cada ítem, cómo llenarlo, y como la explicación nuevamente, pero ya en palabras un poco más cortas, más concisas, de cómo dimensionar el sistema. Quiero instalar HeatPipe, ¿cómo dimensiono? O colectores 50 tubos. Este es Walter. Walter, si gusta, pues nos puedes escribir. Ya comparto nuevamente los datos míos, me puedes escribir y podemos justamente conversar sobre el dimensionamiento, sea por HeatPipe, por colector mariposa de 50 tubos. En este caso, va a haber un webinar donde vamos a hablar justamente de los HeatPipe y colectores mariposa, porque con estos podemos dimensionar sistemas tanto de piscinas, jacuzzis como de agua sanitaria. Entonces es más general. Hasta podemos llegar a dimensionar sistemas para usos industriales por las altas temperaturas que podemos alcanzar. Las listas de precios sí se van a enviar actualizadas en una nueva lista de precios. En este caso contamos con inventario de colectores. Bueno, nos quedan todavía algunos de Tecnosolís 4x10 y 4x12. Tenemos calentadores de 125, 200 y 300 litros. HeatPipe, porque manejamos HeatPipe, ya por gravedad de sus calentadores no manejamos de todo al vacío. Y Mariposa y HeatPipe 20 tubos de recirculación, también lo manejamos. Para saunas no manejan información. En este caso hay que ver el sistema interno del sauna. Cómo se va, si se va a generar directamente vapor, se va a calentar agua para... O sea, hay que mirar justamente el sistema que se está manejando en este caso. Para los beneficios tributarios de la UBNE, si hay que entrar a evaluar en este caso cómo se presenta el proyecto, se puede presentar justamente por eficiencia energética debido a que se va a dejar de utilizar fuentes convencionales de energía, entonces se puede llegar a aplicar ese tipo de beneficios. Sí, pregunta mucho por la lista de precios. Si me permiten, los voy a compartir un segundo de manera rápida, que también van a poder encontrar en muy pronto en nuestra nueva página de internet, van a poder encontrar lo que es nuestro nuevo catálogo. Igual, las personas que estén interesadas me pueden escribir y se los comparto inmediatamente.
en nuestro nuevo catálogo, donde, digamos, tenemos información de sol aire, tenemos una información rápida para el dimensionamiento de agua sanitaria, y podemos ver justamente el tipo de tecnología que estamos manejando actualmente. Aquí tenemos todo lo que tiene que ver con la empresa Calpa, que son, qué pena, una empresa griega especializada en climatización y calentamiento, especializa en la construcción y fabricación de colectores placa plana de alta eficiencia, y manejamos lo que es placa plana para grandes proyectos de manera individual o de almacenamiento de 500 litros de flujo forzado. Manejamos los colectores placa plana, lo que es el tanque de 500 litros con serpentina interno, los colectores thermal, los calentadores y colectores thermal, que es marca propia de la compañía, donde les comentaba que tenemos de 125, 200 y 300 litros, tecnología heat pipe con concentradores solares. Por eso nuestros calentadores tienen menor cantidad de tubos y mayor eficiencia, debido a que aprovechamos el área entre tubo y tubo con concentradores solares, permitiendo recibir de diferentes ángulos y la radiación y direccionarlos a los tubos de alta eficiencia. Nuestros controladores thermal para el manejo de la resistencia eléctrica de nuestros calentadores thermal, y vemos lo que da válvula de mezcla, termostática de mezcla para aumentar la eficiencia en el consumo de agua caliente, es decir, reducir el desperdicio de agua. Y empezamos con los colectores mariposa de baja presión, que lo comentamos anteriormente, y los heat pipe 20 tubos también con concentradores solares, que posteriormente vamos a hacer un webinar sobre su dimensionamiento y aplicaciones. Los colectores Tecnosolid, donde van a ver, esto es un catálogo, digamos, técnico comercial, donde van a poder ver la información general comercial del producto, del equipo, de la tecnología y sus especificaciones técnicas. Y cada uno de sus productos, digamos, tiene interés, me pueden preguntar sin ningún inconveniente. Tenemos dos tipos de controladores hardware y tenemos justamente el Solar Touch, también lo estamos manejando actualmente. Actualmente ya no nos quedan disponibles, tenemos actualmente solo Solar Touch. En este caso, sus respectivos kits de conexión, tanto de paneles como de sistema. Y esta es la válvula medidora de flujo que les comentaba anteriormente, que de manera por medio de una compuerta puede evidenciar qué caudal estoy manejando. Tenemos de 1.5 a 2 a 2,5 pulgadas de diámetro, ese tipo de válvulas. Y esas son algunas de las aplicaciones que se han dado con Tecnosolid en la climatización de piscinas, tanto recreativas como olímpicas y semiolímpicas, ese tipo de sistemas. Ese es el tipo de información que vamos a encontrar en el catálogo. Nuevamente, y diciendo que no hay más preguntas, muchos preguntan por la lista de precios, algunos tienen unos proyectos. Igual pueden contactarme, ya se colocaron mis datos ahí en el chat, donde pueden escribirme, llamarme, tanto por WhatsApp como por correo electrónico, y van a hablar directamente conmigo para el dimensionamiento de esto. Creo que no hay más preguntas. Bueno, hay una pregunta que hace sobre qué tipo de bombas recomiendan según la cantidad de captadores. Nosotros solo manejamos lo que tiene que ver con la línea térmica solar, es decir, con la parte hidráulica. No ingresamos directamente porque solo, digamos, distribuimos ciertos equipos, cierta tecnología, pero si gusta, podemos evaluar según, digamos, opciones que tengan, evaluar las curvas características de la bomba, qué tipo de bomba, o manejar qué tipo de caudales necesitamos y poder evidenciar conjuntamente con la persona, con ustedes los integradores, evidenciar qué bomba podemos seleccionar según la necesidad de caudal y presión que vamos a necesitar en este caso. Nuevamente les agradezco por su tiempo, por su participación. La idea es poder llegar a generar una red de integradores interesados en la instalación de energía térmica solar, generar confianza de que esta energía térmica a nivel nacional sí sirve
que es muy eficiente y podemos llegar a tener grandes beneficios. Desde largas vidas útiles de aplicación de un sistema altamente eficiente, de inversiones que se recuperan en cortos periodos de tiempo y de tecnologías confiables y eficientes para cada uno de los proyectos. Somos conscientes de que es algo que apenas que ya llevamos un tiempo generando esa confianza, queremos crecer aún más y digamos que todo es posible justamente también gracias a ustedes, a los integradores, a los instaladores, a los clientes que le ven una oportunidad en su día a día en aplicar ese tipo de energía térmica. Yo les agradezco nuevamente. Recuerden, mi nombre es Alan Vallejo, soy el coordinador de la línea térmica de la empresa Solaire. Cuentan conmigo para cada uno de los proyectos, visita técnica, digamos, acompañamiento en puesta en marchas, dudas, todo lo que tiene que ver, cuentan conmigo. En ese momento estamos ampliando justamente el equipo térmico para brindar un mayor soporte a cada uno de ustedes, tanto en dimensionamiento como en acompañamiento en visitas. Cortamente vamos a iniciar las giras. Vamos a iniciar las giras justamente en cada una de las ciudades para que nos veamos. Próximamente tenemos en el mes de octubre Expo Solar, donde también los espero ver a todos allá, para que conversemos, para que me vean las tecnologías y ya contar con el personal de apoyo justamente en la línea térmica para conversar con cada uno de ustedes en los proyectos. Las visitas no tienen ningún costo, digamos, lo conversamos directamente, qué días, en qué momento de la ciudad, si justamente voy a estar por esa zona, podemos hacer la reunión. Procuro justamente coordinar las visitas en las zonas donde voy a estar, por si tienen proyectos que visitar o clientes que visitar, vamos de una vez. Y justamente la idea es crear esta red para ampliar el uso a nivel nacional de este tipo de tecnología térmica solar. Seguiremos con más webinars, seguiremos con capacitaciones en cada uno de los equipos. Vienen unos videos de armado de cada uno de los colectores, de los calentadores, donde podemos identificar cada una de sus partes, sus aplicaciones y el armado del colector desde cero y de los calentadores. Muchas gracias nuevamente por su tiempo. Ya llevamos un poco más de una hora en este webinar. Les agradezco mucho a ustedes. Cualquier duda, cualquier apoyo, cuenten conmigo, cuenten con nosotros. En Solaire estamos dispuestos a apoyarlo en cada uno de sus proyectos y espero verlos en el próximo webinar. Muchas gracias a ustedes. Que tengan una buena tarde. Que estén muy bien. Gracias.